Continuemos donde nos habíamos quedado. Bien, el campo entonces tiene esta forma. Este es el campo en la región de afuera. Ya tenemos entonces el campo tanto en la región de adentro como en la región de afuera, resultándonos este campo. Ahora, tenemos que acordarnos algo importante. Voy a ir al editor de fórmulas. Nosotros sabemos que el campo radial, el campo en la dirección del vector unitario R, está vinculado con el potencial por esta relación, menos la derivada del potencial respecto a R. Donde estas derivadas, no le coloco derivadas parciales porque está cambiando solamente con una sola variable, R. R es lo único que puede cambiar. Todo lo demás allí va a ser constante. Si hubiese habido otra variable, colocamos una derivada parcial. Ahora, de esta relación, nosotros podemos conseguir lo siguiente. Que su R, la componente radial de R, es igual a menos el diferencial de potencial. El diferencial de potencial. Puedo colocar ese menos aquí también. Si se integra a ambos lados, se puede encontrar entonces una relación entre el campo y el potencial que permite calcular el potencial. Pero, cuidado, hay dos tipos de integrales. Uno podría integrar de dos maneras. Una manera es integrar de forma indefinida, integral de tipo indefinida, sin límites de integración. Es una manera de hacer el problema. Pero cuando uno realiza esta integral, va a quedar una constante y habría que tener datos suficientes como para calcular esa constante. Esos datos suficientes son el potencial en un punto conocido. Tenemos que conocer el potencial en la región que estemos calculando en un punto. Saber el potencial en un punto. O podríamos hacer la integral de manera definida, con las dos formas de trabajar. Pero si se hace así, tenemos que acordarnos de lo siguiente. Los límites de integración siempre van a ser del mismo tipo de la variable. Aquí la variable es potencial, entonces tendría que calcular entre un potencial inicial y un potencial final. Y aquí tendría que calcular entre una R inicial y una R final. Pero, ¿qué pasa? Esta R final va a ser un valor R cualquiera. Y este potencial, un potencial cualquiera. Puedo ponerlo entonces potencial en una R cualquiera. Esto es como la nomenclatura de función. Pero el potencial inicial no puede ser un valor cualquiera, tiene que ser un valor donde uno conozca el valor de potencial, porque si no, cuando integremos lo que nos va a quedar es una constante. De allí que vamos a colocar aquí un potencial en un punto conocido. Ese potencial la vamos a llamar potencial de referencia. Y la posición en un punto conocido, vamos a llamarlo posición de referencia. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Si integramos, sabiendo el potencial en un punto, podríamos entonces despejar el potencial en cualquier punto de dicha región. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que nos dice esta relación. En el enunciado me dice que el potencial en el infinito es cero, entonces ese es el potencial de referencia, porque debemos conocer el potencial en un punto. Si me hubiesen dicho que el potencial en R igual a vale cualquier valor, entonces aquí pongo R igual a y el valor de ese potencial. Tengo que conocer el potencial en un punto. Si hago esto, como el infinito se encuentra en esta región, tengo que usar entonces esta componente radial del campo. Noten que permite entonces el cálculo del potencial. Ya sabemos potencial en todas las regiones. El potencial tiene una cualidad, es una función continua con la posición. El campo eléctrico no necesariamente lo es, pero el potencial sí es una función continua. Por lo tanto, si este potencial lo evalúo en R igual a, eso lo puedo usar ahora como la referencia para la otra región. Vean que R igual a es la frontera de ambas regiones. Entonces calcule potencial en R igual a
sustituyendo R por A en la relación anterior. Y ahora utilizo lo que le pasa a la zona interna, ya sea el potencial en R igual a A, y puedo calcular todo en función del campo en la región interna. Si se hace esa integral, nos queda esto. Si se sustituye B sub 0 por el valor de, perdón, B sub A por el valor ya calculado, esto permite el cálculo del potencial en R igual a A. Noten que cuando R valga A, este término desaparece y este también. Y nos queda solamente esto, que corresponde con el valor de potencial en R igual a A. Ya tendríamos el potencial en las distintas zonas, la zona interna y la zona externa. Entonces, esta es una manera de trabajar nuestro problema. Vean, el cálculo del potencial se hizo después de calcular el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que las fuentes son las esferas. Necesitamos entonces el campo eléctrico que producen las esferas. A veces, sobre todo cuando nosotros tendríamos, no conocemos el valor del campo, podemos dividir la esfera en pedacitos. Imagínense que aquí hablamos de un diferencial de carga que va a producir un diferencial de potencial en el punto de observación. ¿Cuál es la dificultad que tiene eso en este caso? Que para poder calcular el potencial en un determinado punto tendríamos que tomar en cuenta todos los puntos de la esfera cargada, y esta esfera es un objeto tridimensional y por lo tanto se nos hubiese complicado muchísimo el problema, porque la distancia del diferencial de carga al punto de observación puede cambiar y cambiar bastante, porque una situación en 3 dimensiones es un problema que con integrales múltiples sale de forma relativamente rápida, pero con integrales simples no. Y en nuestro curso suponemos que sabemos solamente integrales simples. Entonces, de hecho, voy a hacerles una pregunta a ustedes. Muchachos, ¿alguno de ustedes va por eléctrica? ¿Va a estudiar eléctrica? Yo, profe. O sea, para aquellos de ustedes que estén que vayan por eléctrica, este mismo tipo de problemas lo van a ver con integrales múltiples. Entonces, los que no van por eléctrica no lo van a ver con integrales múltiples, sino como unos ejemplos de cálculo, las materias que tienen que ver con cálculo. Pero este tipo de problemas lo van a ver con integrales múltiples aquellos de ustedes que estén en eléctrica. Y es muy sencillo. Si nosotros entendemos esto, la única diferencia en ese momento va a ser que vamos a contar con una herramienta matemática que va a ser la integral múltiple, que va a permitir resolver la integral correspondiente en el caso de colocar la fórmula con el diferencial de carga. ¿Cuál sería la fórmula? K por dq entre R, siendo esa R ahora la distancia que hay entre el diferencial de carga y el punto de observación, que es el módulo del vector diferencia. Allí tendríamos que ver que la situación es relativamente sencilla si nosotros sabemos esa integrales múltiples. Para aquellos que no sabemos integrales múltiples, podemos resolver de esta forma. ¿Cuál es la ventaja que tiene saber esa integración múltiple? Que la densidad podría no ser constante para los radios R, es decir, una función que cambia con la posición, no solamente con la R nada más, sino con otros parámetros, y aún así podríamos calcular el valor del campo, es decir, se tiene una herramienta que permite resolver problemas más complicados. Y eso es justamente el tipo de problema que resolvemos los ingenieros, porque los ingenieros aprendemos muchas veces con problemas sencillos para posteriormente enfrentarnos con problemas un poco más complicados. Esos son los problemas de ingeniería, muchachos. Los problemas de ingeniería no son los fáciles. Los problemas de ingeniería son los difíciles, los complejos. La ingeniería se basa en eso. Porque si un problema es extremadamente fácil, cualquiera podría resolverlo. Si cualquiera puede resolverlo, entonces ¿para qué le pago a un ingeniero? Para que resuelva ese tipo de problemas. Entonces, veamos, ya tenemos entonces justamente cómo resolver este tipo de problemas. No me va a alcanzar el tiempo. Yo, como le dije al comienzo, traje un problema adicional, pero quería resolverlo en vivo.
pero no me va a alcanzar el tiempo, que es el problema de nuestro examen parcial. Que le iba a adicionar una preguntita. La preguntita que le iba a adicionar es calcular el potencial en todas las regiones del espacio. Yo, de hecho, ese problemita, estas serían las soluciones de los campos. Pero con estos campos ya podremos calcular el potencial. Pero yo quería ver de dónde salen estas expresiones. Noten que si el cero de potencial está en el infinito, entonces integramos la zona más externa. En esa zona, por los datos que yo coloqué en el enunciado, el campo es cero. Cuando el campo es cero en una región, el potencial es constante. Y si allí es el potencial cero, muchachos, todos los puntos desde el infinito hasta R igual a 4A tienen potencial cero. Luego, un conductor tiene también un campo eléctrico cero. Entonces, todos los puntos de ese conductor también tienen el mismo potencial que tendrían en R igual a 4A, que es cero. Entonces, todos los puntos desde el infinito hasta R igual a 2A, que es el radio más interno del conductor, tienen un potencial igual a cero. Lo que tendríamos que calcular entonces es el potencial en esta zona y en esta otra. No lo voy a hacer, pero yo lo que quiero que vean es que con estos campos podremos trabajar tranquilamente cuál es el valor de el potencial. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta zona, como la carga de esta esfera era de una carga de valor Q sub 0, carga total es Q sub 0, el campo tiene exactamente la misma forma del campo de una carga puntual. K por Q entre R. Y el potencial tendrá exactamente la misma forma del potencial debido a una carga puntual. Pero tenemos que tomar en cuenta cuál es la constante, porque acuérdense que el potencial de una carga puntual puede ir hacia atrás, porque ya lo hemos usado, tiene una constante. No sé dónde la dejé, déjame ir hacia atrás. El potencial de una carga puntual tiene una constante. Aquí está, tiene una constante. Esa constante tendremos que calcular en ese problema en particular. Entonces, esa constante allí, en ese problemita, es desconocida. Entonces, tendremos que sumarle una constante a la integral. Nos hubiese quedado K por Q entre R más esa constante. ¿Cuál es esa constante? Algo que hará que el potencial en R igual a 2A valga 0. Entonces, K por Q sub 0 entre R entre 2A más la constante debe ser 0. Entonces, esa constante debe ser menos K por Q entre 2A. Ese es el valor de la constante. Pero eso lo vamos a hacer luego. Noten que podemos colocarle al problemita una parte de potencial. Una vez que se conoce el potencial en esa zona, se evalúa en R igual a 2A, pero en R igual a para usar ese potencial como potencial de referencia que permite el cálculo del potencial en la zona más interna. Noten que en ese caso tendríamos un problemita muy similar al de la esfera anterior, con la diferencia que tiene una parte de conductor. Cuidado, cuando hay conductores, todos los puntos de un conductor en equilibrio electrostático tienen el mismo potencial. Todos los puntos de una zona en la cual el campo eléctrico sea cero tienen el mismo potencial. De aquí que todos los puntos desde el infinito hasta 2A tienen exactamente el mismo potencial. Noten que el potencial es continuo con la posición y esto está dentro de esa zona. O sea, todos los puntos tendrían exactamente el mismo potencial, que es el potencial de referencia que lo estamos poniendo cero en el infinito. O sea, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, una vez que nosotros sabemos cómo tratar este tipo de problemas, ya estamos dispuestos a
enfrentarnos con una aplicación. Y esta aplicación va a ser circuitos eléctricos. Vamos a empezar entonces a hablar de corriente eléctrica en nuestra próxima reunión de clase. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Porque ya el tiempo se nos está terminando y no me da tiempo de resolver ese problema con detalle. No, profe. Bueno, muchachos, espero para este fin de semana tenerle las notas. Disculpen que me ha atrasado bastante. Eh, me dio quemosis en un ojo y eso me tiene mal. Además que yo No estaba un se poco preocupe, atrasado profe. porque mi computador está fallando y ahora tengo la cosa esa del ojo. Entonces, de hecho, eso me preocupa bastante porque no es la primera vez que me da. Entonces, el- ya me ha dado varias veces en el mismo ojo. Ya es algo que me preocupa. Entonces, el, estoy un poco atrasado con eso. Espero que ponerme al día para este fin de semana para entregarle las notas tanto de las tareas como de nuestra evaluación parcial. Lo que he estado revisando realmente son los parciales. Y les digo, por favor, cuidado con eso que les mencioné, sobre todo con las superficies gaussianas esféricas. Había un determinado problema, lo hicimos mal. Algunos, trabajamos el problema mal porque trabajamos una superficie gaussiana que no cambiaba y se derivó algo que era constante y lo pusieron como variable. No les dio cero. Hay que tener cierto cuidado. Muchachos, eh, ya con eso nos despedimos. Cualquier cosa, acuérdense, pregunten por cambio. Cuídense. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Feliz día. Igual. Chao, profe, feliz día. Chaito, muchachos, Hasta luego, cuídense. profe.